la energía, son 2 millones. La R representa el valor de la resistencia, 40. La I representa la corriente, 4 amperes al cuadrado. Y nos están preguntando entonces por el tiempo que se demora, ¿cierto?, en consumir todo esto. Entonces, vamos a despejar el tiro, ¿cierto?, de aquí. Vamos a sacar momentáneamente la unidad. Y tenemos entonces que 40 por 4 al cuadrado está multiplicando, lo pasamos al otro lado dividiendo. Y queda entonces que x, que es el tiempo, es igual a eso. ¿Y eso cuánto da? Son 2 millones. 2 millones dividido por 40 y dividido por 4 al cuadrado. Me da eso igual a 3125 segundos. Y si esto lo llevamos a minutos, me da 52 minutos. Y si lo llevamos ahora, 0,86 horas. Dejémoslo ahí nomás. 0,87 horas. Dejémoslo ahí nomás. Eso sería entonces. Ahí. Inventemos otro ejercicio. Necesito. Hoy día estamos a 3 de mayo ya. El 0,5. En el primero calculamos la energía. Y dimos R y cuadrado y T. Ahora calculamos el tiempo. Igual a W partido por R por I cuadrado. Podemos calcular entonces también la resistencia, que sería igual a cuadrado por T. Y después calculamos la corriente, que sería igual a
¿Cuál es la resistencia del calefactor eléctrico al ser recorrido por 5.6 amperes? $5 millones. $5 millones de euros. Ahora calculamos entonces la resistencia con la formulita, ¿cierto? Repito un poquito más arriba. Para darle más espacio a esto. Copiamos nuestra fórmula. Y reemplazamos simplemente los valores. Así de fácil. ¿Qué valores tenemos ahora entonces? La resistencia que presenta un calefactor eléctrico X al ser recorrida por 5.6 amperes disipa una energía de 5 millones joule en un tiempo de 40 minutos, pero 40 minutos son 40 por 60, ¿cierto? 40 por 60 me da 2.400 segundos. 2.400 segundos. Entonces, eso lo reemplazamos simplemente acá. La energía entonces de 5 millones. Me preguntan por la resistencia. Nos preguntan por la resistencia, que va a ser mi incógnita, ¿cierto? La X. Si la corriente es de 5.6, muy justo, 5.6 al cuadrado, ¿cierto? Y el tiempo, expresado en segundos, 2.400. ¿Ah? Siempre, ¿cierto? Tenemos que transformar, pongámoslo acá, para que quede claro. Aquí le vamos a poner que el tiempo es igual a 40 segundos y eso es igual a 2.400 al revés. Al revés. Son 40 minutos. Y esto es igual entonces a 2.400 segundos. Entonces, esto que está aquí multiplicando, ¿cierto? Pasa al otro lado dividiendo. Y al hacer esa división, ¿cierto? Me queda aquí 5 millones ahora, dividido por 5.6 al cuadrado. Y eso dividido por 2.400 me da 66.4 ohm.
66.4, estos son ohm. Vamos a copiar el símbolo del ohm. ¿Está bien, cierto? ¿Hay alguien que lo está haciendo para ello, no? Sí, profesor, eso me da. ¿Alguien me apaña? Perfecto, gracias. Entonces son 66.4 ohmios. Símbolo de el ohm necesito. Aquí lo tengo. Ahí está. Y la otra forma, ¿cierto?, de la fórmula sería calcular la corriente. Ahora, ahora tenemos que calcular la corriente. ¿Cuánto es la corriente? Una resistencia de 60 ohm. Millones de joule en un tiempo de media hora, una hora. ¿Cuánto vale la corriente en una resistencia de 60 ohm que disipa 6 millones de joule en un tiempo de media hora? ¿No? Entonces tengo la energía, ¿cierto? Tengo la resistencia, tengo el tiempo, me preguntan por la corriente. Entonces, nuevamente copiamos la formulilla. Ahí, mi fórmula. Y reemplazamos entonces valores. 60 millones. Es cierto, me había puesto más. Está bien. 6 millones, media hora. 30 minutos son 30 por 6, 18, 1800. 1800 segundos. Y me faltaría la X. La X para representar, ¿cierto?, la incógnita. Ahí. Entonces, energía, 6 millones. La resistencia, 60. La corriente es lo que no sé, que me gustaría saber, ¿cierto? Y el tiempo, 1800. Despejamos entonces la X de acá.
Este 60 entonces está multiplicando. Para el otro lado dividiendo. Y el X también está, o sea, el 1800 está multiplicando. También para el otro lado dividiendo. Y me queda entonces eso. Y esto es igual a... Calculadora, 6 millones dividido por 60 dividido por 1800 me da 55.55. 55.55 por ahí, por ahí. Pero tengo el X al cuadrado, yo no necesito el X al cuadrado. Necesitamos entonces sacar la raíz cuadrada de esto para calcular la corriente. Entonces una rayita ahí. Como de costumbre, ¿cierto? Nos hacemos nuestra propia raíz cuadrada. O bueno, tenemos raíz aquí. Ahí. Ya. Entonces copiamos esto. Voy a subir un poquito más arriba para ganar espacio. Ahí. Separamos un poco, ¿cierto? Para aplicar la raíz cuadrada. Ahí. Y nos queda entonces la raíz cuadrada. Está muy largo, cortémosle un poquito la cola. Raíz cuadrada entonces de que el cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de un poquito más acá para que quede más arriba. Ahí. Ya ahí nomás. Y si ahí entonces se me va, ¿cierto? El cuadrado. Ahí. Se me va con la raíz. Y me queda entonces que esto es igual a raíz cuadrada de 55 es 7.45 amperes. 7.45. Eso. Obviamente esas son todas las fórmulas, ¿cierto? Que puede tomar nuestra formas que puede tomar nuestra fórmula. ¿Ya? Que implica entonces el efecto Joule. El efecto Joule entonces puede ser muy, muy, muy positivo cuando se aplica para obtener luz, para obtener temperatura, ¿cierto? Para los hervidores, para los calefactores, etc. Pero no es bueno, ¿cierto? Cuando se provoca en los conductores, en las canalizaciones. No es bueno cuando se provoca en los bobinados de los motores.
no es bueno cuando se provoca en los bobinados de los transformadores. Ahí, ¿cierto? Tenemos que evitar que se genere, ¿cierto? Este calentamiento. ¿Alguien sabe cómo se disminuye un poco el calentamiento de los transformadores? ¿Alguien sabe, no? ¿O se le ocurre? ¿Nadie sabe? No, profe, ni idea. No, ni idea. Ni idea. Veamos. Veamos qué lo dice Google, a ver. Preguntémosle a Google, que él lo sabe todo. A ver qué dice acá. Dice cómo disminuir el efecto Joule en los materiales. No está poco claro. Está poco claro. Bueno, es una cuestión lógica simplemente, ¿cierto? De lógica nada más. Si nosotros vemos acá, ¿cierto? Que la energía, que aquí en este caso está representada por Q, es igual a la corriente al cuadrado, multiplicado por la resistencia, multiplicado por el tiempo, ¿ya? Lo que hay que hacer entonces es alterar este valor de aquí. Jugar con estos valores, ¿ya? La corriente no la puedo modificar. El tiempo de ocupación tampoco. ¿Qué tengo que hacer? Disminuir la resistencia. Disminuir la resistencia a los elementos para que no se genere calor. ¿Ya? Eso es una forma, ¿ya? Lo otro es ventilar. Lo otro, ¿cierto?, es que permitamos esto, ¿cierto? Pero generemos algún efecto que le baje la temperatura. Por ejemplo, un ventilador. Le podemos poner un ventilador, ¿cierto?, al sistema para que circule corriente, o sea, circule aire y le baje la temperatura a los elementos. ¿Cómo se hacen los transformadores? A ver si nos muestra un... a ver si nos muestra un transformador. Ahí lo podemos explicar, ¿cierto? Ahí podemos explicar. Uno que se note más claro. Alguno que se note más clarito el asunto. No, no lo veo. Alguno que se note más claro que eso. Este parece. Ya, este es un transformador de potencia. ¿Ya? Generalmente están metidos dentro de aceite. Entonces, este es un envase, ¿cierto? Y dentro del envase está el aceite. Y el transformador, entonces, probablemente tal, está sumergido en aceite.
Ahí ustedes lo ven, ahí está el transformador. Entonces está todo esto lleno de aceite. Está lleno de aceite. ¿Ya? Entonces ustedes ven aquí, hay unos tubos. Estos son tubos. ¿Ya? Entonces el aceite, cuando se calienta, se hace más liviano que el aceite frío. Entonces el aceite caliente sube. ¿Ya? Entonces el aceite caliente sube por este tubo acá. Aquí se enfría por aquí. ¿Ya? Perdón, al revés. El aceite caliente, ¿cierto? Sube hacia arriba, llega aquí y baja por este tubo, se enfría y llega frío acá. Entonces se inicia una circulación de el aceite por efecto de convección térmica, gradiente de temperatura. Entonces cuando el aceite se calienta, sube, el caliente sube para arriba, ¿cierto? Sube acá y aquí entra en este tubo, baja por acá, al bajar por aquí se enfría y llega frío acá. ¿Ya? Y de ese modo entonces tengo circulación de aceite, con el cual entonces mantengo la temperatura baja en los transformadores. El transformador se calienta por varios motivos. Uno de los motivos por los cuales se calienta es el efecto Joule. ¿Ya? Un transformador está hecho de un alambre de cobre, una madeja de alambre de cobre, ¿cierto? Y el alambre de cobre tiene una determinada resistencia. Y eso se calienta entonces. Entonces, para evitar la temperatura, no podemos evitar la temperatura, lo que podemos hacer es bajar la temperatura. Y lo hacemos entonces mediante este sistema de gradiente de temperatura. Vamos a hablar ahora de potencia eléctrica. ¿Alguien sabe lo que es la potencia eléctrica, no? ¿Quién me puede decir lo que es la potencia? ¿Alguien se atreve? ¿Alguien se arriesga, no? ¿No? Profe, Dime. ¿es una energía de trabajo, no? ¿Está relacionado con eso? Sí. ¿Está relacionado con la energía, con el trabajo? ¿La potencia? A ver, ¿cómo lo podemos? Era la eh, fuerza que lleva la fuerza que lleva la electricidad para moverse ahí por el conductor, ¿o no? Está relacionado con eso, sí. Está relacionado. Eh, a ver, pero a modo general, es, ¿cómo lo podríamos representar? ¿Cómo lo podemos representar? Imaginemos que yo tengo una parcela, no la tengo, ya, no la tengo, pero imaginemos que tengo una parcela, ¿ya? Entonces, como hay tanto ladrón en este momento suelto en este país y nadie hace nada, entonces yo quiero poner muros en la parcela y lo quiero hacer rápido, ¿ya? Entonces voy a poner un aviso para que vengan trabajadores, ¿cierto?, a hacerme los muros. ¿Ya? Necesito hacer dos muros, ¿ya? Dos muros largos, de similares características. ¿Ya? Y como estoy apurado, entonces no llega mucha gente hoy día, ¿cierto? Porque con este asunto de la pandemia y con los retiros de Luca, etcétera, eh, hay re pocos maestros en este momento, cuesta encontrar los maestros. Entonces, supongamos, ¿cierto?, que llegaron dos maestros. ¿Ya? Entonces voy a poner a un maestro a hacer un muro, ¿ya? Y al otro maestro a hacer el otro muro. Entonces, un muro de, qué sé yo, de, pongámosle 50 metros de largo con 2 metros de alto, ¿ya? Con similares características, ¿cierto? Radier, base, ladrillo, princesa, etc. ¿Ya? No se usan las parcelas, pero claro, nadie va a estar haciendo un muro de sale muy caro. Pero supongamos que a mí se me ocurrió hacerlo. ¿Ya? Entonces, los dos muros exactamente iguales. ¿Ya? Entonces, el maestro A va a trabajar en el muro A y el maestro B va a trabajar en el muro B. ¿Ya? Entonces resulta que el maestro A se demoró 3 días en hacer el muro A y el maestro B se demoró 5 días en hacer la misma pega. ¿Ya?
¿Cuál de los dos trabajó con mayor potencia? ¿Hay alguien ahí o no? ¿Hay alguien por ahí? Maestro ¿El A, que se desprome? Claro, el maestro A. ¿Por qué? Claro. Porque se demoró menos en hacer la misma pega, se demoró menos. ¿Ya? Obviamente el maestro A, ¿cierto? Era más grande, más fornido, el otro era más chiquitito, ¿cierto? Más delgadito. Entonces, ambos teniendo la misma intención de terminar rápidamente, ¿cierto? El trabajo, pero el maestro A hizo el trabajo en 3 días y el otro se demoró 5 días. Entonces el maestro A trabajó con mayor potencia. ¿Qué es lo que es la potencia entonces? La potencia es la rapidez o la velocidad con la cual se desarrolla el trabajo. Entonces pongamos acá, escribamos eso. Potencia, entonces, la potencia es la relación entre el trabajo o energía gastada, y el tiempo empleado en gastar energía o realizar dicho trabajo. La potencia es la relación entre el trabajo o energía gastada y el tiempo empleado en gastar esta energía o realizar dicho trabajo. O sea, la potencia es igual a el trabajo partido por el trabajo o energía partido por tiempo. ¿Ah? P igual a W partido por T, donde P obviamente es la potencia. Y la energía gastada por un artefacto eléctrico es de, pongámosle, 800.000 joules. Tiene un tiempo de 40 segundos, pongámosle. Si la energía gastada por un artefacto eléctrico es de 800.000 joules en un tiempo de 40 segundos, este elemento está disipando una potencia de
800.000 dividido por 40, dije, 40. Eso da 800.000, 80.000 dividido por 4, 20, ¿cierto? 80.000 dividido por 4 me da 20.000. Es harto. 20.000. ¿Qué es lo que son estos? Son joule. Joules partido por segundo. Entonces está trabajando con una velocidad de 20.000 joules por segundo. O sea, se gasta, ¿cierto?, de energía 20.000 joules en cada segundo. La unidad de la potencia se denomina watt. Y se tiene un watt de potencia cuando se realiza trabajo de un joule cada segundo. Entonces, un watt es igual a se debería con W, no lo vamos en minúscula, no, sino lo vamos con trabajo. Un watt es igual a un watt, es igual entonces a un joule dividido por un segundo. Eso. Ahí. Necesito ahora esta fórmula que está acá arriba.
Como sabemos, la potencia es igual a R por I cuadrado, por tiempo. ¿Ya? Entonces, esto es la energía. Si esto lo dividimos por el tiempo, se transforma entonces en potencia. Entonces la potencia será, voy a poner mejor, eh, voy a ver un poco mejor esto, ahí, y le voy a poner la raya horizontal mejor en vez de esta diagonal, para que quede más claro, ¿cierto? Eso, ahí. Entonces esto va a ser igual a potencia, entonces es igual a, perdón, bien digo, energía partido por tiempo. Entonces esto va a ser igual a la energía partida por tiempo, pero la energía es esto de aquí. La energía entonces se me da, me queda entonces, la energía expresada de ese modo, partido por el tiempo. Y aquí tengo entonces que esta T, ¿cierto? Se me simplifica con esta T de abajo. Y me queda entonces que la potencia, entonces, para los eléctricos o los electrónicos, puede ser calculada como de ese modo. Cambiamos color de la letrita. Se usa entonces que la potencia en un circuito eléctrico puede ser calculada mediante el producto
de la resistencia por la corriente al cuadrado. Se usa entonces que la potencia en el circuito eléctrico puede ser calculada mediante el producto de la resistencia por al cuadrado. Ahí nomás. Pero nosotros sabemos, ¿cierto?, que de acuerdo a la ley de Ohm, tenemos que la corriente es igual a V partido por R, que la V es igual a la resistencia por la corriente, o que la resistencia es igual a, la resistencia también es igual a V partido por I. Corriente igual a V partido por R, y la resistencia es igual también entonces a V partido por I. Entonces acomodamos esto. Correcto abajo primero. Ahí. Se me pega el mouse de repente. Ahí. B partido por I igual a B partido por R. Y que R es igual a B partido por I. Corriente entonces, B partido por R. B igual a R por I. O R es igual a B por I. Cualquiera de esas fórmulas, ¿cierto?, representa la ley de Ohm. Si mezclamos las fórmulas, fórmula de ley de Ohm con la de potencia, tendremos
Ignacio Nes. Voy a ir a Rianjo porque aquí ya se me acabó la página. Ah, bueno, digo que arriba entonces. Entonces tengo que P es igual a R por I. R por I. R por I, pero la I es igual a B partido por R. La corriente entonces la reemplazamos por esta forma de la ley de Ohm. Ahí. Estrecho, abrir un poquito. Ahí. Ahora fue mucho, pero no importa. Explico entonces. La potencia, ¿cierto? Por definición, y de acuerdo a lo calculado, ¿cierto? Eléctricamente, la potencia es igual a R por I cuadrado. ¿Ya? Pero de acuerdo a la ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje partido por la resistencia. Por lo tanto, si reemplazo aquí la corriente, escrito como B partido por R, diga entonces que la resistencia es igual a D partido por R, que es la corriente, al cuadrado. Si esto lo desarrollamos, me queda entonces D cuadrado partido por R cuadrado. Entonces yo aquí simplifico esta R con el cuadrado y me queda entonces que la potencia es igual a B cuadrado partido por R. O sea, otra forma de calcular la potencia es el voltaje al cuadrado partido por la
resistencia. O también, ¿cierto? Tengo que la R es igual a B partido por I. Esto nomás. Ahí. Ahora voy a pasar la R por esto. Entonces la R ahora lo reemplazo por esto de aquí. ¿Sí? Y esto entonces es igual a, ahora simplifico esta I con este cuadrado. Y me queda entonces que otra forma de calcular la potencia es igual entonces a B por I. Entonces tengo cuatro formas de calcular la potencia. La potencia es igual a energía partido por tiempo. Ahí. Un poquito. La potencia entonces puede ser calculada mediante esa fórmula, mediante esta fórmula de aquí, o mediante esta fórmula de acá, o mediante la fórmula que partimos acá, ¿cierto? Como definición. Bueno, ya la tengo, po. T igual a R cuadrado. Ah, no, pues tengo otra más acá. Esta. Esa me faltaba. La potencia entonces es igual a la energía partido por el tiempo, ¿ya? En general, rapidez con la cual se realiza trabajo. Pero también ahora desde el punto de vista eléctrico la podemos calcular, ¿cierto? Como resistencia por corriente al cuadrado, donde obviamente también está involucrado el tiempo. ¿Por qué? Porque la corriente, ¿cierto?
La corriente es el movimiento de carga en función del tiempo. R cuadrado, ¿ya? O la podemos calcular como V cuadrado partido por R, o la podemos calcular como V por I, ¿ya? Estas fórmulas las podemos ubicar dentro de un circulito. Vamos a ver todas las fórmulas aquí eléctricas para que hagamos ejercicio entonces. Ya, vamos a calcular entonces aquí. Decía, un circulito, un poco más grueso el círculo, ahí, por ahí, una rayadora. Voy a hacer un círculo donde voy a meter todas las formulillas. Ahí. Aquí, entonces necesito lo que me quede. Quiero poner todas las fórmulas dentro de un círculo, si me van a esperar un poquito, ¿cierto? Paciencia. No me escribió eso. Bueno, igual pongámoslo aquí. Esto un cachito. Ahí. Está bien. Esto un cachito. Dice. El cono. ¿Sí? No, está más chica. Un poquito más grande. Por ahí a lo mejor andamos bien. Y no, porque estamos demorando, no estamos demorando demasiado. Y todavía tenemos que llenar esta cosa.
Ya, ahí no. Hasta que lo logré. Entonces vamos a distribuir estas fórmulas. Las vamos a distribuir acá. Diferencia. Ahora se escribe mejor. Ya. Le voy a dejar la pega a ustedes mejor. ¿Ya? Necesito entonces que para mañana ustedes me tengan distribuidas todas las posibles combinaciones, ¿cierto? De... Esta no me interesa. Todas las posibles combinaciones de estas variables que están acá. ¿Ya? ¿Cómo podemos? ¿Cuántas son las posibilidades que tenemos para calcular el voltaje? ¿Cuántas son las combinaciones para calcular la potencia? ¿Cuántas son las combinaciones para calcular la corriente? ¿Y cuántas son las combinaciones para calcular la resistencia? ¿Se entiende? Quiero que vean de cuántas formas puedo calcular el voltaje, de cuántas formas puedo calcular la potencia, de cuántas formas puedo calcular la corriente y de cuántas formas puedo calcular la resistencia y poner las formulitas aquí, en estos cuadros, en estas casillas que están aquí. ¿Ya? Ya, por hoy día lo dejamos hasta ahí. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Si es que hay alguien por ahí todavía. ¿No? Todo claro, profe. No, profe. Todo claro, profe. Ok, claro. perfecto. Vale, entonces mañana nos estamos Clarísimo, juntando profe. a la misma hora. Que estén bien, cuídense. Chao, Chau, profe, que chau. esté bien. Chao, profesor. Mañana. Gracias, Chao, profe. profe. Hasta mañana. Gracias. Sí, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe. Ok, chaito. Oiga, Chau. profesor, no. Dígame, Profesor, sí. lo Dígame. que pasa es que la clase pasada hubo un problema que nosotros no nos escuchaba. Y usted pensó que nosotros nos habíamos ido, pero no fue así. Incluso le escribimos por el chat. Sí, sí me di cuenta, pero después me conecté yo. Pues. Ah, ¿No? ya, profesor. No Sí, se sí. conectó. Creo que se Sí, sí. fue. ¿En serio? Sí. Ah. Pensó que no habíamos ido, pero estábamos ahí. Lo que Sí, pasa es que usted no nos escuchaba. ¿Ya qué hora nosotros fue nos eso? sentimos mal. Fue al ¿A qué hora final fue de la eso? clase. Al final de la clase. Ah, ya. Ya, pero Nos lo que sentimos pasa es mal que... porque pensamos que usted creyó que lo estábamos ignorando o Ah, que ya. Sí, la... pero no fue así, profe. Ya, vale, gracias por la diferencia. Bueno, la semana pasada estuve toda la semana con problemas de conexión. ¿Ya? Se conectaba y se desconectaba. Entonces seguramente en unos ratos me desconecté y después me volví a conectar, pero no me di cuenta que todavía queda
No se preocupe, Entonces nos estamos comunicando mañana. Cuídese, Chao, profe, que chao, esté bien. cuídense. Cuídese, chao. Igualmente. Chao.